Hola, ¿cómo estáis a todos? Os doy la bienvenida a este nuevo reto de lectura contemplativa con todos vosotros. Y vamos a comenzar con un libro que a mí me resulta muy especial, muy entrañable y que me ha ayudado mucho en mi proceso de conversión. Se llama La dignidad y la vocación de la mujer. Es de San Juan Pablo II y realmente es una carta apostólica, una carta que escribió a la Iglesia Católica y que después se ha publicado en libro. Nosotros lo vamos a leer juntos, lo vamos a leer gracias a la página del Vaticano que está en español. Este que tengo yo está en francés y a lo mejor un día os digo el por qué está en francés. Y bueno, sí que voy a compartiros que lo compré en Lourdes, exactamente en la librería del Santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia, y fue muy poquitos meses después de mi conversión y a mí me vino muy bien y me sigue viniendo muy bien, porque los libros religiosos, los libros espirituales de la Iglesia Católica tienen una profundidad insondable y tienen varios niveles de lectura. En un momento determinado nos puede ayudar para mejorar en una situación y en otro momento nos pueden ayudar para algo bien distinto. Así que este libro va a ser una sorpresa para todos nosotros, tanto para vosotros como para mí. Y antes de empezar, hoy vamos a leer solamente la introducción. Quiero compartir con vosotros algunas palabras clave que he escrito, que tengo aquí preparadas para ayudaros en esta lectura. La primera palabra sería que es una lectura para todos, como bien he dicho. Siempre que leemos un libro espiritual, ya sea la Sagrada Escritura, ya sea la Biblia, ya sea la vida de un santo, ya sea la liturgia de la Iglesia Católica, es una palabra viva, una palabra que el Espíritu Santo va a hacer llegar a cada uno de nosotros de una manera distinta. Yo soy simplemente un instrumento, por cierto, todavía bastante desafinado, y el Espíritu Santo espero y le ruego que haga llegar a cada uno de vosotros aquel mensaje que cada uno de vosotros necesitáis escuchar de él. La segunda palabra clave que he escrito en esta introducción es paciencia. ¿Por qué leemos este libro? Yo personalmente lo leo porque quiero mejorar en mi vocación, quiero profundizar en ella y en mi caso quiero llegar a ella porque todavía no he llegado en plenitud a mi vocación como mujer y como hija de Dios, en mi caso. Entonces, cada uno de los que os acercáis a esta lectura, cada uno de los que os acercáis a este libro conmigo, tendréis un punto de partida muy distinto y muy diferente. Entonces, siempre hay que tener paciencia, algo que hoy en día es bastante complicado porque queremos respuestas automáticas, respuestas inmediatas, respuestas instantáneas. Y Dios, por lo general, no actúa así. Otra palabra fundamental de este libro, como su propio título indica, es dignidad. Seguramente muchos de vosotros os sentiréis indignos. Algo que es muy normal hoy en día es sentirse indigno, el sentirse eh, perdido incluso. Muchas personas no saben qué tienen que hacer en este mundo, no saben cuál es su vocación, no saben por qué hacen lo que hacen. En mi caso,
mismamente, yo durante muchos años antes de mi conversión, pero muchos años son muchos, 40 años, estuve sin saber qué tenía que hacer en la vida, para qué había venido yo a este mundo, ni tan siquiera sabía quién era. Y eso creo que en muchos de vosotros puede darse también. Y por otro lado, antes de comenzar con la lectura de la introducción, quiero añadir 2 palabras más. La primera es silencio. Sí, leer y silencio. Parece una contradicción, pero no lo es, porque quiero que nos acerquemos a este libro de una manera contemplativa, de una forma humilde, como lo haría la Virgen María, sabiendo que me falta algo, que no sé muchas cosas y que quiero que Dios me enseñe, quiero que la Iglesia me enseñe, o al menos me pongo en la posición de poder aprender algo, y para eso necesito hacer un poco de silencio interior. Nos encontraremos con muchas dudas, con muchas preguntas, y para eso es importante también este otro libro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, en especial a partir del numeral 1699, que habla sobre la vocación del hombre. 2 puntos, la vida del Espíritu Santo. Aquí vienen muchas preguntas y respuestas a las dudas más normales que tenemos todos los seres humanos, sin importar de qué sexo seas, qué ideología política tengas, qué edad tengas, qué nacionalidad tengas, qué raza, eso no importa. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas comunes. Y creo que en este libro vamos a encontrar muchas respuestas. Así que si estáis preparados ya, vamos a comenzar con la lectura de la introducción de este pequeño libro, La dignidad y la vocación de la mujer. Muy poquito a poco, yo no soy tampoco ninguna especialista, ninguna experta, sí que he hecho un diploma de teología, soy experta un poco en psicología, pero es una lectura para todos, que podemos hacer todos en distintos y diferentes niveles. Me encantaría tener vuestras respuestas, vuestras preguntas, vuestros comentarios, cualquier cosa que se os ocurra, escribirla y comenzamos con la introducción. A ver qué nos dice San Juan Pablo II sobre nuestra vocación. Pues voy a compartir la pantalla con vosotros ahora mismito. Aquí ya estamos. Esta es la página del Vaticano, en la que podéis encontrar muchísimos textos muy importantes, muy interesantes, cartas apostólicas, encíclicas, catequesis de los papas, la riqueza y el alimento espiritual que podéis hallar aquí es grandísimo. Así que comenzamos con la lectura de la introducción de la carta apostólica Mulieris Dignitatem del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Habla sobre la dignidad y la vocación de la mujer, con ocasión del año mariano, que si no me equivoco fue en el año 1988. Pero os vais a sorprender porque realmente es de total actualidad y está dirigida tanto a hombres como para mujeres. Pues comenzamos. Venerables hermanos, amadísimos hijos e hijas, salud y bendición apostólica. Introducción. Un signo de los tiempos.
La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia, reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II, que en el mensaje final afirma: llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Las palabras de este mensaje resumen lo que ya se había expresado en el magisterio conciliar, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y el decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares. Bueno, hacemos una pequeña pausa aquí, pues para explicar que el Papa San Juan Pablo II lo que está haciendo es hablarnos sobre el contexto en el que escribe esta carta apostólica y por qué la escribe. Y ya se hace eco de este documento del Concilio Vaticano II que ponía hincapié en la transformación tan grande que se estaba dando con respecto a la vida de la mujer en la sociedad. Pues seguimos. Tomas de posición similares se habían manifestado ya en el periodo preconciliar, por ejemplo, en varios discursos del Papa Pío XII y en la encíclica Pacem in Terris de el Papa Juan XXIII. Después del Concilio Vaticano II, mi predecesor, Pablo VI, San Pablo VI fue el predecesor de San Juan Pablo II, expresó también el alcance de este signo de los tiempos, atribuyendo el título de doctoras de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, y además instituyendo, a petición de la Asamblea del Sínodo de los Obispos de 1971, una comisión especial cuya finalidad era el estudio de los problemas contemporáneos en relación con la efectiva promoción de la dignidad y la responsabilidad de las mujeres. Pablo VI, en uno de sus discursos, decía, entre otras cosas: en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Hago una pequeña pausa porque lo que ocurre muchas veces no es que la mujer no haya tenido un papel eminente dentro de la historia del cristianismo, sino que quizá no hemos sabido profundizar lo suficiente y comprender lo suficiente el papel de la mujer, tanto en la iglesia como en la vida. Y esto es lo que estamos llamados a hacer, porque si no, es muy posible que nos podamos perder con todas las ideologías que actualmente proliferan pues, por todas partes. Pues continuamos. Los padres de la reciente Asamblea del Sínodo de los Obispos, octubre de 1987, que fue dedicada a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del Concilio Vaticano II, se ocuparon nuevamente de la dignidad y de la vocación de la mujer. Entre otras cosas,
abogaron por la profundización de los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad del ser mujer y del ser hombre. Hago de nuevo un pequeño inciso, porque aquí tenemos una palabra clave, una palabra fundamental dentro de este texto, que es el ser humano, el ser. La palabra ser va a ser el centro, uno de los centros alrededor de los cuales se mueve este texto. Y lo importante de encontrar el verdadero significado de ser humano, en especial de ser hombre o de ser mujer. Ese llamado que tenemos a ser lo que realmente somos, lo que somos en esencia, y llevarlo a la plenitud. Pues continuamos. Se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como hombre o como varón, solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer. Es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Muy importante esto. Continuamos. Esto es lo que deseo tratar en el presente documento, la exhortación postsinodal que se hará pública después de este, presentará las propuestas de carácter pastoral sobre el cometido de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, sobre las que los padres sinodales han hecho importantes consideraciones, teniendo también en cuenta los testimonios de los auditores seglares, tanto mujeres como hombres, provenientes de las iglesias particulares de todos los continentes. Y ahora comienza a hablar sobre el año mariano, que tuvo una gran importancia. Aquí va a hablar de una encíclica que yo también quiero leer, que tengo pendiente de leer. Y bueno, pues si Dios quiere, la leeremos juntos, que es Redemptoris Mater. Pues continuemos leyendo esta introducción. El último sínodo se ha desarrollado durante el año mariano, lo cual ofrece un particular impulso para afrontar este tema, como lo indica también la encíclica Redemptoris Mater. Esta encíclica desarrolla y actualiza la enseñanza del Concilio Vaticano II, contenida en el capítulo 8 de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. También muy interesante este documento, pero cada uno a su ritmo. El Papa va haciendo pequeñas alusiones, va dando citas que nosotros luego podemos mirar en el catecismo, en la Biblia o seguir profundizando, pero no sin ton ni son. Por eso esta es una lectura contemplativa. Tenemos que discernir aquello que vayamos leyendo, en qué puntos queremos o no profundizar, dependiendo de lo que resuene con nuestra propia historia. Contemplar una lectura espiritual es hacerla carne, hacerla historia, hacerla nuestra. Pues bien, vamos allá, seguimos. Dicho capítulo lleva un título significativo: La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María, esta mujer de la Biblia, como vemos en el Génesis 3:15 y en Juan 2:4 y 19:26, pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por esto está presente también en un modo especial en el misterio de la Iglesia. Esto es muy importante. La Virgen María, aquí, la mujer con mayúsculas de la Biblia, unida íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por eso también de un modo especial al misterio de la Iglesia.
Aquí vemos ya el papel fundamental de la mujer dentro del misterio de la salvación y dentro de la vida de la Iglesia y de la sociedad también. Puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, la presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano, en los que en el transcurso de las generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Esto, como estoy diciendo, pues es fundamental, como la Virgen María es puesta como ejemplo de la plenitud, ¿no?, de la mujer, madre de la humanidad, madre de todos nosotros. Aquí la maternidad es la clave que nos da el Papa San Juan Pablo II, nos da la clave de la maternidad de la Virgen María como vocación de la mujer. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos. Todos tenemos la experiencia de que el ser humano es o hombre o mujer. No hay otra expresión del ser humano por naturaleza. Constituye en nuestros días el misterio que solo el Verbo encarnado, que solo en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación. Aquí me gustaría hacer hincapié en la palabra vocación en su sentido etimológico. Vocación, del latín vocare, quiere decir llamada. Esa vocación, altísima vocación, es una llamada que nos hace alguien. Las cosas no pueden llamarnos, los oficios no pueden llamarnos, porque muchas veces confundimos la vocación solo con nuestra profesión, es decir, ¿qué quiero hacer profesionalmente? Pero ninguna profesión nos puede llamar porque no tiene voz. Sin embargo, Dios sí nos llama. Y en la encarnación de Jesús, en el Cristo, en el Hijo de Dios, encontramos esa llamada. Vamos a seguirlo viendo a lo largo de todo este escrito, pero muy importante este concepto de vocación como llamada de alguien, de una voz que nos llama a algo. En este desvelar el hombre al hombre, no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo. El mensaje de Cristo contenido en el Evangelio, que tiene como fondo toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no puede decir, no puede quizá decir mucho a la Iglesia y a la humanidad sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Esta es una pregunta que podemos hacernos hasta la próxima lectura, que será pues cuando Dios quiera, la próxima lectura en la que profundizaremos en esto que nos ha esbozado el Papa acerca de la mujer, Madre de Dios, como parte central y fundamental
de la vocación de la mujer, es decir, de la llamada al ser mujer, a la plenitud de ser mujer. Sé que quizá esto hoy en día pueda escandalizar a muchas personas, pero pido un poquito de paciencia para entender bien, para profundizar en estos conceptos, en estas palabras que nos va regalando este texto. Pues leemos el último párrafo. Precisamente esta quiere ser la trama del presente documento, que se sitúa en el más amplio contexto del año mariano, mientras nos encaminamos hacia el final del segundo milenio del nacimiento de Cristo y el inicio del tercero. Por otra parte, me ha parecido lo más conveniente dar a este documento el estilo y el carácter de una meditación. Va a ser un documento en forma de meditación cristiana, y también nosotros lo vamos a ir leyendo en forma contemplativa, en modo contemplativo. Hace poco compartí un vídeo en el que hablaba de la importancia también de la Virgen María para entender cómo llevar a cabo el modo contemplativo, tanto de lectura como de oración, aunque también la lectura para los cristianos, en especial de los libros espirituales, es una oración. Entonces, como la Virgen María, que muchas veces no lo entendía todo en el momento preciso en el que pasaba o en el que Jesús le explicaba algo, nosotros guardamos esto en el corazón. Pues mis queridos amigos, hemos terminado la lectura de la introducción de esta carta apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Si queréis podéis repasarla. Voy a dejar en la caja de descripción el enlace a esta página y también, como os he dicho, podéis seguir profundizando con el Catecismo de la Iglesia. También os dejaré el enlace porque también lo podéis leer online. A partir del numeral 1699, que habla sobre la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Pues me encantaría recibir vuestro feedback, vuestras preguntas, vuestras dudas, incluso si algo nos ha parecido bien, nos ha gustado, os ha asombrado o no lo entendéis, pues me lo podéis decir claramente. Yo intentaré explicároslo un poquito mejor con la modestia que pueda y también yo misma ir aprendiendo. Quedémonos con las palabras claves de esta introducción. La palabra ser humano es importantísimo. Ser, yo soy un ser humano, y que los seres humanos por naturaleza solo podemos ser o hombres o mujeres. Eso es así. Es la realidad natural que tenemos. Y también la importancia de la llamada. La vocación es una llamada. Alguien nos llama a algo. Y por otro lado, la manifestación, la epifanía de Cristo. Aquí tenemos al niño Jesús. Ayer celebramos la epifanía, la manifestación de Jesús a los Reyes Magos, y en Jesús se manifiesta muy claramente lo que nosotros estamos llamados a ser, nuestra primera y esencial vocación. Y finalmente, el papel central de la maternidad de la Virgen María para comprender el alma de la mujer. Así que hasta ahí lo dejamos. Creo que ya ha sido bastante largo y profundo y suficiente, y de verdad encantada de recibir toda la retroalimentación
que me deis, que esto sea un diálogo, que si no, pues me siento aquí un poquito sola en la lectura, así que sea un diálogo. Espero vuestras preguntas, espero vuestros comentarios. Y me gustaría que repasarais la lectura y en un par de días seguiremos con ello. No mañana, sino quizá pues el jueves o el viernes seguiremos con el siguiente capítulo de esta carta apostólica, la dignidad y la vocación de la mujer. Así para que seamos lo que tenemos que ser. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga y hasta el próximo día.